Buenos días, les agradezco mucho que se estén uniendo a esta plática. Hoy vamos a hablar con la psicoterapeuta Mariela Pedotti. Es un placer para nosotros poder contar con ella porque su es muy vasto, ya tiene varios años ejerciendo esta profesión de salud mental. Estamos muy agradecidos porque... Hola, Mariela. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Muy bien, querida, me da muchísimo gusto verte, poder saludarte, que estés aquí con nosotros en este espacio de vida plena. Te agradezco infinitamente que puedas estar y darte este tiempo para platicar. Bueno, muchísimas gracias. El honor, la verdad, y el placer es mío. Estoy muy contenta, muy agradecida, porque sé que eres primero que todo un gran profesional. Confío mucho en ti, en tu trabajo y sobre todo, como siempre digo, eres un gran ser humano. Así que te agradezco estar aquí. Para mí es un gran honor poder estar en tu espacio, que es un espacio de difusión tan importante para compartir tanto información como técnicas y poder ayudar y acompañar a la gente, a las personas. Y además de un tema que a mí me apasiona, que cuando me invitaste me tocó el corazón y dije, sí, lo tengo que hacer. Así que estoy muy agradecida de poder hablar de Freud. De Freud, sí. Sí. Gracias, Mariela. De hecho, el título de este en vivo es Freud. Vamos a Sí, desvelar el inconsciente, ¿no? Y qué sí, padre que podemos hacerlo contigo, que aparte eres un gran ser humano, gracias. súper generosa. Y te agradezco porque muchos de los que aquí se van a conectar, no Sí, solo personas que están buscando respuestas para su salud mental, también son estudiantes de psicología claro, y nos vas a ayudar muchísimo en ese sentido, ¿no? Porque seguro, todavía sí, varios de ellos no deciden hacia qué línea se quieren dedicar, a qué especialidad. claro, sí, Con tu sí, sí, sí. plática, yo creo que podemos ayudar mucho a eso. Bueno, ojalá, ojalá que sí, que sea de mayor utilidad para la gente que se pueda conectar y para toda tu comunidad, claro que sí. Muchas gracias. Mariela, empezamos un poco hablando acerca de ti. Sí, ¿Quién es Mariela? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? bueno, es una pregunta muy amplia, tú sabes, si hablamos de esta dimensión, diría, vengo de Argentina, nací en Buenos Aires, Argentina, en Capital Federal, pero viví gran parte de lo que estuve en Argentina, porque llevo muchos años en México, en provincia de Buenos Aires, en Ramos Mejía. Y estudié allí justamente psicología en la Universidad de Buenos Aires. Y luego me vine 2 años, fue en el 2003, me vine para aquí, para Ciudad de México, primero a viajar, a conocer, amo la cultura de México, entonces quería conocer y empecé aquí a quedarme en realidad, lo que era un viaje de unos días, al final se terminó convirtiendo en ya casi 21 años de estar aquí en Ciudad de México Sí. y bueno, estoy feliz, sumamente agradecida, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver en el campo, en el ámbito de la transformación personal. Y algo más personal de mí, ¿qué te puedo decir? Soy apasionada, me encanta, soy muy curiosa, me encanta investigar, me gusta viajar, me gusta leer, me gusta la pintura, me gusta la música, todo lo que tenga que ver con el arte. Y de hecho el psicoanálisis está muy conectado con el arte. Así que, bueno, eso es un poco de mí, de quién soy yo. Gracias, gracias. Sí, porque digo, yo te conozco desde hace algunos años, tengo el placer de Gracias, conocerte. igualmente. Y también esto nos ayuda mucho a saber que el mundo es para todos, el mundo, o sea, no tenemos nacionalidad, o sea, las Sí, nacionalidades son una cosa ahí que políticos pusieron de sí, frontera. totalmente, Y sí. bueno, para entrar a nuestro tema de Freud y del maestro Freud, Sí. me gustaría, ya tenemos algunas preguntas del público, se las pedí desde el día de ayer. Ah, Esto vamos a espacio. estupendo, Vamos a dar un espacio estupendo. más adelante. ¿Te parece si empezamos hablando sobre Freud? ¿Qué opinas sobre? Sí, bueno, yo
creo que es un gran maestro, es considerado uno de los más grandes pensadores del siglo XX, es el padre, el que se considera el padre del psicoanálisis. Si bien el inconsciente ya se venía hablando por algunos pensadores y filósofos, él dijo que él fue quien crea el método para poder descubrir el inconsciente, para poder atender al inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, es una fuerza oculta, ¿sí? Que todos tenemos, una instancia psíquica que todos tenemos, que ahora se puso tan de moda, pero viene justamente desde Freud, digamos, todo este auge de hablar del inconsciente. Ahora todo el mundo habla del inconsciente, ¿no? Hasta en cualquier lado. Pero de ahí viene justamente la importancia de destacar. Es lo que encuentra en el inconsciente, son estos impulsos instintivos, ¿sí? Que se reprimen porque son inaceptables para la conciencia, pero que van a tener un gran dominio en toda la persona. Entonces es una fuerza psíquica muy poderosa que nos determina y nos domina, ¿sí? Para todo lo que elegimos en la vida, hasta para una carrera, justamente lo que tú comentabas de los estudiantes de psicología. Seguramente algo en su inconsciente hay para llevarlos a estudiar la carrera, desde la pareja que escogemos, desde cómo nos vestimos, todo está determinado por el inconsciente. Entonces, ese fue el gran descubrimiento de poder darle luz a ese inconsciente, de poder darle espacio a ese inconsciente. Eso es lo que hizo Freud justamente para poder hablar de todos estos deseos que estaban ahí ocultos y poderles darle un cauce más sano. ¿Por qué? Porque si no encuentran ese cauce, esa canalización, tienen que salir, hay una sobrecarga y para encontrar un equilibrio en el cuerpo va a tener que descargarse y tiene que salir. Y esto va a salir de una forma que no va a ser sana, como es el síntoma. Entonces, bueno, esto fue uno de los grandes descubrimientos de Freud. Era una persona muy inteligente desde pequeña edad. Él nació el 6 de mayo de 1856, nació en Moravia, lo que ahora es la República Checa, pero luego a los 4 años venía de una familia muy pobre, económicamente bastante pobre, y se mudan a Austria, donde iba a vivir gran parte de su vida hasta, bueno, casi el último año que se tiene que mudar a Londres porque él venía, además de ser una familia pobre, venía de una familia judía, ucraniana judía. Entonces, en ese momento el antisemitismo estaba tan fuerte que llegó el momento que en 1938 amenazaron los alemanes a Austria y a su hija y tuvieron que irse a Londres, bueno, y un año más tarde él fallece. Fue un gran investigador, un gran pensador. Él empezó estudiando. Primero empezó Derecho, porque claro, como el antisemitismo estaba tan fuerte en ese momento, Sí. las únicas 2 carreras que se permitían que podía estudiar era Derecho y Medicina. Empezó con Derecho y como que no le convence y se pasa a Medicina, y ahí termina el estudio de Medicina, pero él quería interesarse más que por la biología, que sí le interesaba, pero más por las condiciones del ser humano, ¿sí? Estas condiciones internas del ser humano. Eso es lo que le causaba mucha curiosidad y por lo que después fue desarrollando el psicoanálisis, ¿sí? Y abre después las puertas para las bases de la psicología, que se pueda crear una psicología independiente, ¿no? Independientemente de la rama científica. Entonces, todo esto viene gracias a Freud. Sé que hay muchas personas luego que hay desertores o hay críticos, ¿sí? Y muchas veces realmente sin saber quién fue, sin saber lo que hizo y sin pasar por un análisis. Claro. Entonces, creo que una crítica tiene que ir con fundamentos, ¿no? En ese sentido, porque cualquier terapeuta, Rubén, cualquiera que se dedique a cualquier tipo de actividad terapéutica, utiliza las bases de este vínculo que él creó, que es este uno a uno con un paciente, y donde uno pueda estar como profesional sentándose enfrente de un paciente y preguntarle al paciente qué te pasa. Háblame de lo que te pasa y de lo que te ocurre. Y esto no sucedía, esto aparece gracias a Freud. Entonces, más allá de que guste o no la teoría y después la técnica, ¿no? Lo cual todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a elegir diferentes corrientes y técnicas, el vínculo que construye Freud, la importancia en el inconsciente, darle luz
a esta instancia psíquica que todos tenemos. Y bueno, después otros aportes que ha hecho sobre la sexualidad, crear una teoría sobre la personalidad. Todo esto es gracias a Freud. Entonces, bueno, todos estos beneficios son los que nos siguen aportando en la actualidad en la clínica, para cualquiera que se dedique a alguna Sí, terapia. exacto. Sí, Freud ha sido, bueno, un parteaguas, ¿no? Él sí fue Sí, el que cambió toda la visión porque la psicología estaba muy unida a la filosofía sí, y creo que exactamente. ya empezó a haber un cambio hacia el tema más científico, ¿no? Claro, Ahora, a sí, Freud, precisamente de lo que estabas hablando tú, muchos de sus detractores hablan que Freud solo se basa en la sexualidad, inclusive desde niños, ¿no? sí. Que para él solo es importante esto, digo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, creo que es una mirada muy reducida. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué es entonces el psicoanálisis? Que él crea esta técnica, ¿no? Que es el psicoanálisis con la técnica de asociación libre. Entonces, el psicoanálisis va a ser esta rama, ¿sí? Que se ocupa justamente del inconsciente. Estamos de lo que acabo de mencionar. Entonces, desde el psicoanálisis, de una mirada psicoanalítica, la sexualidad no se limita al acto sexual, no se limita al coito, sino que se mira de una forma más abarcativa, más amplia. Entonces, teniendo en cuenta esta mirada, no podemos reducir que solo Freud hablaba de la sexualidad en relación al acto sexual, sino a la sexualidad que nos afecta, ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos. Sí, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, él hablaba justamente de la libido, esta energía impulsora para el desarrollo humano, ¿no? Es esta libido que nos recorre, esta energía sexual que nos recorre desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, por ejemplo, desde que nacemos, cuando una mamá está en contacto con su hijo, con su bebé, y lo abraza, lo mira, le empieza a decir, qué bonito eres, mira las piernitas que tienes, mira esos deditos, eres tan bello. Todo eso es libidinizarlo, todo eso es sexualizarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la mirada sexual que Freud proponía. Después hay otras en relación, ahora voy a ir a eso, al material más arcaico del inconsciente, pero tiene que ver la sexualidad de esta forma de mirarla de manera amplia. Y que si no existe, Rubén, bueno, se ven casos muy graves justamente en la clínica, casos de patologías graves como por ejemplo una psicopatía, ok. ¿sí? Mira, la otra vez yo atendía a una paciente que me partió el corazón porque ella me decía, fíjate qué importante lo que yo te mencionaba, el vínculo materno, y tú lo sabes muy bien, Sí, con el bebé. Ella me decía, yo, lo primero que me dice, así casi casi que se presenta, yo quiero que sepas que yo no, a mí nadie me amamantó, que me amamantaba era una, fíjate cómo además ella se presenta, ¿no? Ante el mundo, y que me amamantó era, ponían la mamadera, como se dice aquí en México, la mema creo, se le ponía, ¿no? Con la leche, se la ponían se la enganchaban de alguna manera en la cama, que ni siquiera era la nanita que se la daba, ni la mamá, ni la nanita, no había nadie ahí, no había un contacto de un ser humano, sino que se la enganchaban en la cama para que ella de bebé pudiera tomar. Pero claro, ¿qué le faltaba ahí? Es decir, de comer no le faltaba, pero sí le faltó todo este cariño, toda esta ternura. Y bueno, justamente es una paciente que poco ha podido, ¿sí? Con la función materna. Se la claro. ha tenido que ver en su vida con eso, en cómo cumplir esa función materna justamente con su hija. Entonces, ahí está la sexualidad, ¿sí? Esta es la sexualidad, mirarla de forma amplia, eso es lo que yo propongo para Sí, aquellas personas que pueden criticar. y es muy importante. Qué bueno que puntualizas esto. Sí, De hecho, Freud fue quien adicionó estos términos como etapa oral, etapa sí, final. sí, No sé si sí. nos puedas hablar porque, bueno, esta primera infancia representa mucho de lo que somos ya como adultos. Claro, totalmente, total, es muy cierto lo que dice Rubén y ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Que como la infancia determina lo que antes se creía, no, no quiero ir a trabajar a la infancia, sí, pero estamos determinados justamente por esta primera infancia. ¿Por qué? Porque todo lo que se construye desde el seno materno, y ni hablar
sabes que podemos trabajar con vidas pasadas o con todo lo que viene en constelaciones familiares, con el linaje, ¿no? Tanto materno como paterno, pero no nos vamos a meter ahorita. Digamos, ya estamos condicionados, ya estamos determinados, Ok. ¿sí? Por papá, por mamá, por la familia, por la sociedad, por el contexto, y desde ahí, todo lo que atraviesa una persona en la gestación, cómo se suscita el acto del parto, hasta los 7, 8 años más o menos de edad, 9 más o menos, hasta ahí se construye, ¿sí?, el psiquismo de una persona. ¿Y desde dónde se construye? Como no, todavía el sistema nervioso de una persona no está desarrollado, el cerebro todavía no está completamente desarrollado, ¿sí? Sino el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Sí. Entonces, imagínate que como no está desarrollado, no tiene las capacidades, ¿sí?, ese niño en esa época, de poder dilucidar, ¿sí?, ponerle filtro a lo que viene de afuera. Entonces va apropiando todo lo que viene como puede interpretarlo. Entonces todo eso se va quedando grabado, son huellas, por decir, huellas némicas que están justamente en el inconsciente, que van formando después la conciencia y la otra instancia que él va a llamar super yo. En relación a lo que tú mencionabas de las etapas, justamente él desarrolla las etapas de la psicosexualidad, del desarrollo psicosexual de una persona. Entonces, son 6 etapas: la oral, la anal, la de latencia, la oral, anal, la de latencia, la genital, 5, perdón, y después viene la última, que es la salida del complejo de Edipo. ¿Sí? La genital es la última. Viene la de latencia, la oral, anal, la de latencia y la genital y la de salida del complejo de Edipo. Sí. Todas estas fases son tan importantes porque en cada una de ellas se vive algo en particular y están conectadas con una zona erógena de una persona. ¿Sí? Las zonas erógenas son estos agujeros, por decirlo de una forma muy biológica, en el cuerpo de un ser humano. La boca, ¿sí? Bueno, después la acaba de introducir la escucha también, el oído. Pero bueno, es la boca, el ano, ¿sí?, la vagina, los genitales, en este caso, en una persona. Entonces, son todos estos orificios que van a querer satisfacerse todo el tiempo. Eso es lo que busca el cuerpo, ¿sí?, la satisfacción de los instintos. Esta es la parte del ello que él construyó como esta estructura de la personalidad. El ello, el yo y el super yo. Entonces, Sí. el ello está construido por todas estas pulsiones y estos instintos que quieren satisfacerse de forma inmediata. Entonces, luego, si en alguna de estas etapas que acabo de mencionar se produce alguna fijación por algún evento en particular, ¿a qué me refiero con evento en particular? Bueno, algún evento donde haya algún evento, acontecimiento, alguna escena en la vivencia del paciente, de la persona, que haya una sobreestimulación, una sobrecarga energética para lo que esa personita que es niño, ¿sí?, en ese momento de su vida puede asir, puede aprender, entonces se puede producir una fijación en esa etapa y esto puede provocar en la adultez, ¿no?, y más adelante en la maduración de una persona y en la adultez puede provocar serios problemas, ¿sí?, por fijarse en alguna de esas zonas. Por Mariela, ejemplo, sí, perdóname. sí. Te interrumpo un poquito, nada más para preguntarte, si alguien tiene esta fijación en una etapa oral, ¿cómo se puede Sí. manifestar de adulto? Por ejemplo, en una adicción a la comida. Ok. Involucra la zona Sí. oral. Entonces, ¿qué es una adicción? Algo, ¿no? Estoy satisfaciendo un deseo, pero no puedo parar. No puedo interrumpirlo. Una cosa es comer, ¿no? Uno puede decir, voy a comer ahorita, voy a almorzar, pero como y ya me siento satisfecha y termino de comer. La persona que es, digamos, cuando esto se convierte en una adicción, Sí. ¿sí?, se convierte adicta de eso, no puede parar. ¿Sí? Tengo Ok. pacientes que no pueden parar y me dicen que no puedo parar de comer, entonces estoy comiendo todo el tiempo. Y están comiendo muchas veces que comen muchas cosas no dichas, comen muchas emociones, Sí. ¿no?, lo que se puede llamar, entre Ok. otras cosas. Puede Sí. ser también el tema de estar fumando. También el
fumar, claro que sí, también el fumar involucra la oralidad. Entonces es una adicción también el fumar, porque es algo perjudicial para la salud. Sin embargo, la persona no puede dejar de hacerlo. Hasta ahorita, no con las cajetillas de cigarro, hasta que te muestren unas fotos terribles, que son terroríficas, que te muestren el bebé casi muriendo de cáncer, pero la persona no puede dejar de fumar, aunque sabe que eso le hace mal. Entonces, eso es una adicción y claro, involucra la oralidad, sí, sí. Y una persona que se fijó esa experiencia en la etapa anal, cómo se manifiesta cuando son adultos? Mira, por ejemplo, ¿cómo podría manifestarse? Bueno, depende. Ahora sí es el caso por caso, que Claro. no quiero generalizar. Ahora, todas las personas que comen, ¿no? Sí está involucrada esa zona erótica. Ahora, las causas son diferentes en cada paciente. Sí, Esto quiero dejarlo bien en claro. Y eso es lo que justamente va a defender Freud, ¿sí? El caso por caso. Que si bien hay ciertas generalidades, involucran, por ejemplo, están involucradas ciertas zonas en estos casos, pero después las causas que llevan a esa fijación y a crear ese síntoma son muy particulares de cada persona. claro. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, mira, en la etapa anal, si puede haber una fijación, recuerdo una anécdota que cuenta un gran psicoanalista argentino que vive en Francia, que trabajó con Lacan, el doctor Nacio, y él cuenta el caso de una niña que tenía muchos síntomas, tenía fiebre, se le presentaban varios síntomas y todavía no podían descubrir bien qué era lo que tenía, pero va al doctor y el doctor le dijo, bueno, tiene que estar midiéndole todo el tiempo la temperatura del cuerpo a su niña para que no se eleve la fiebre. Y la mamá lleva incluso, bueno, después Ignacio le dice, tráiganme los termómetros. ¿Por qué? Porque le medía la temperatura, como esto, claro, hay diferentes tipos de termómetros, Claro. están los de mercurio y están estos eléctricos, ¿no? Pero los eléctricos muchas veces no son exactos. Entonces, ella, como descubría que no eran exactos, le tomaba la temperatura, pero una cantidad de veces al día, con el termómetro de mercurio en el ano de su niña. Ok. Entonces, ahí tuvo que estar el psicoanalista interviniendo para decir, no solo él intervenía, fíjate, con un niño, interviene con la mamá dentro, ¿sí?, del consultorio, en ese momento, ¿sí?, en esa intervención en particular, con la niña para decirle, cuidado mamá, lo que le está haciendo no es bueno, esto puede causar diferentes afecciones cuando sea grande. Y después hablando con la mamá, era un poco la intervención para la mamá y para la niña, y después a la mamá le dijo, cuidado, porque esto claro que puede causar fijaciones que más adelante pueden llevar a un goce, que cuando hablo de goce en el psicoanálisis, es esta satisfacción en el sufrimiento que puede sufrir una persona. ¿Sí? Entonces, que la persona esté queriendo todo el tiempo satisfacer esa zona, ¿sí?, de forma casi impulsiva, sin poder parar, detener esto, ¿no? Que sea de manera repetitiva y de forma impulsiva, casi adictiva, esa zona. Ok. Sí, muchas No, gracias. Sí, al contrario. como bien dices tú, Mariela, cada caso es particular, no Sí. vamos a pensar, es lo que menos queremos. En este caso, hemos entrevistado a otros especialistas en otras corrientes, ¿no? La corriente del psicoanálisis, ¿quién puede ir a verte, por ejemplo? ¿Qué tipo de personas van a verte? ¿O pueden ir cualquier tipo de personas? Bueno, qué buena pregunta. Mira, eh, no, Freud decía que no era para todos, pero ¿por qué? Yo diría, ahora yo lo diría, sí es para todos, pero no es para todos. ¿Por qué? Sí puede ser para todos, pero no es para todos en el sentido de que no todas las personas sí están dispuestas a empezar a ahondar, a excavar, como decía él, que se consideraba un arqueólogo, ¿sí?, del inconsciente, a escarbar sobre las condiciones de uno y sobre lo que se tiene que empezar a ver sobre uno, porque va a tener que empezar a vérsela con sus propias oscuridades. Me encantó hace poquito que vi Intensamente 2, para la gente que no haya visto, la que no. Hay una figura, hay un personaje que es fantástico, no sé si la viste, pero es el monstruo que aparece, el monstruo de los secretos. Está en un momento las emociones paseando, digamos, por los diferentes recorridos de la mente y llegan como a un lugar como de cárcel que es secreto y donde está un monstruo gigante, dice, soy el monstruo de los secretos. Y le dice, ¿vas a venir con nosotros? No, todavía no estoy listo, dice. Oh, ¿Por qué? Porque este monstruo hace de
justamente como celador, ¿sí? de todos estos instintos impulsivos, todas estas pulsiones que no son aceptables para la conciencia. Entonces, una persona que asista con un psicoanalista tiene que estar dispuesta a ahondar en sí misma, a tocarle la puerta a este monstruo, haciendo esta analogía, para abrir, ¿sí? Ese lugar de los secretos y para ver qué secretos hay ahí. Y muchas personas no están dispuestas a eso. Si a mí me pasa muchas veces con pacientes que vienen en primera consulta y empiezo a indagar, a mí me encanta trabajar, ya sabes, de la primera Sí. consulta, empiezo a indagar y empiezo a escarbar y claro, depende, uno no lo puede hacer de igual forma con cada persona. No todas las personas tienen la misma conciencia, pero sí me ha pasado, por ejemplo, Rubén, que estoy atendiendo a pacientes y que llegamos a un lugar lejos, ¿sí? En su proceso, es un hallazgo para la persona, pero la persona se asusta y quizás la próxima sesión no venga. Claro. Cuenta, entonces ahí puso un alto y puso una defensa, una gran resistencia a eso. Y bueno, uno no puede, por supuesto, obligar al paciente, será en otro momento si es que quiere o cuando la persona esté dispuesta. Entonces, bueno, yo creo que una persona que asiste a un psicoanálisis es asistir a un lugar, a un terreno donde va a tener que mirarse a sí mismo, donde va a tener que confrontarse muchísimo con sus sombras, con sus debilidades, con sus fracasos y con todas sus imposibilidades, ¿sí? También, por supuesto, con su iluminación y con todas las cosas maravillosas que tiene, pero bueno, va a tener que darle luz a ese espacio inconsciente y es una transformación profunda, tiene que estar dispuesta a transformarse profundamente en su vida, porque cuando uno empieza a hacer esto es como limpiar una casa, ¿no? Empieza a limpiar y dice, ay, no había tanta suciedad, pero cuando uno empieza a abrirla, levanta la alfombra, no sacude la cama, empieza a salir la suciedad y en ese momento que uno empieza a trabajar, empieza a salir esa especie de suciedad y eso incomoda mucho. Entonces se las tiene que ver también con eso una persona que asista a un análisis. Tiene que incomodarse, el psicoanalista tiene que incomodar al paciente para poder desafiarlo, ¿sí? Para poder retarlo y para que eso empiece a producir sus propios cambios, una gran transformación, una transformación profunda y sostenible en el tiempo. Sí, porque somos una sociedad un poco ya acostumbrada a la inmediatez, ¿no? Y queremos todo rápido, ¿no? Sí, Que sea sí, rápido, sí, casi sí. mágico, pero el psicoanálisis nos reta a irnos muy profundo dentro de nosotros mismos. Como tú dices, es prender la luz, ver toda la sociedad que Sí, tenemos, todas las situaciones, digo también la luminosidad, pero por todo lo supuesto. que regularmente no vamos porque nos sintamos muy luminosos, ¿no? Vamos porque tenemos Efectivamente, algún problema. Ahora, efectivamente. por ejemplo, contigo, y voy a meter aquí la primera pregunta que nos enviaron, si te Sí, parece. sí, me encanta, gracias. Aquí es, ¿cómo influyen las primeras experiencias? Ya hablaste un poco Sí. sobre esto. ¿Cómo influyen las primeras experiencias infantiles en la personalidad y el comportamiento de un adulto? ¿Crees que infancia es destino? Eh, Mira, creo que infancia es determinación, pero no necesariamente destino. Ok. Porque respondiendo un poco a tu pregunta y a la pregunta de la persona que le hizo, que muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy importante. Eh, la infancia, si bien nos determina, pero yo siempre digo no nos condena. ¿Sí? Si uno puede cambiar, no puede cambiar lo que ya pasó. Lo Sí. que sí puede es mirar lo que ya pasó de otra forma posible para que uno pueda abrir nuevos horizontes y no esté condenado, ¿sí? A lo que vivió. ¿Estamos? Entonces, las vivencias infantiles, por supuesto, claro que sí, que influyen. Y ya lo dicen muchísimas personas y ahora la ciencia también lo dice, muchísimos científicos. Uno de ellos es el doctor Joe Dispenza, el doctor Bruce Lipton. Hay muchas personas en la ciencia que ya lo están diciendo. ¿Por qué? Porque es esto lo que yo mencionaba recién. La estructura psíquica de una persona se construye justamente desde la concepción, la gestación, el parto y las primeras vivencias de una persona, de un ser humano. ¿Sí? Es como si es como digo, como si crearan una plantilla.
¿sí? Sí. Son plantillas que se crean, para ponerle una analogía, una forma, de alguna manera, en la mente, ¿sí? De una persona, y esas plantillas van a ir determinando ciertos actos, ciertas reacciones. En sí, si yo te lo digo, la sociedad está llena justamente porque nosotros somos niños, ¿sí? Está llena de personas infantiles, somos niños Sí. heridos que estamos todo el tiempo reaccionando. ¿Y reaccionando a qué? A cosas que nos pasaron hace mucho tiempo, sí, hace muchos años, pero para la vigencia del inconsciente siguen estando presentes, porque se maneja con otra lógica de tiempo. Entonces, reaccionamos todo el tiempo en la actualidad con las vivencias de acuerdo a lo que hemos vivido y a cómo reaccionamos a lo que hemos vivido cuando éramos niños. Entonces, por supuesto, 100%, si las vivencias infantiles sí nos afectan. Sí, porque estamos hablando aquí de que tal vez esto me suena que nunca dejamos de ser niños, ¿no? Porque yo sí he visto unos berrinchotes, pero de adultos, digo, igual y yo también los he hecho, ¿no? Pero Todos, todos, claro que creo. sí, 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 sí. Que cuando uno se empieza a observar y tiene más conciencia y se escucha, ¿qué hice? ¿Por qué hice este berrinche? ¿Quién me estoy quejando? Entonces ahí la pregunta sí que les regalaría a las personas que quieren indagar más sobre sí mismos es, ¿a quién le estoy hablando? Ok. Sí. Que esto es un poco, esto tiene que ver también con el concepto de transferencia que fundó de alguna manera Freud y después va a ser transferencia y contratransferencia, ¿no? ¿Qué es la transferencia? Son justos estos lazos que la persona con los que viene cargando una persona dirige y los transfiere a las personas del el terapeuta o el psicoanalista, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, muchas veces me encuentro con pacientes y sé que están hablando de algo o me hablan a mí, a veces le digo, enojate conmigo, porque yo sé que no va a ser conmigo, es con quien se tenía que enojar hace mucho tiempo y no lo pudo sacar, por ejemplo, papá, mamá, si es la pareja. Entonces a veces les digo y los confronto, enójate y si te tienes que enojar conmigo, grítame, hazlo, pero por lo menos sácalo. Sí, entonces es todo esto que se dirige y se transfiere a la persona, al Sí. terapeuta, y la contratransferencia justamente tiene que ver que el profesional no se enganche emocionalmente y no reaccione emocionalmente a esta transferencia al paciente. Es decir, si un paciente se enoja conmigo, no tomármelo personal, no es conmigo, sino es con Claro. todas esas voces que lo recorren, todas las personas que hay detrás. Si yo te digo, yo estoy aquí, tengo cantidad de voces detrás que me recorren. Claro. Sí, sí. Muchas gracias por esa Al respuesta y ese contrario. tip que la verdad es súper Sí, importante. sí, Todos deberíamos de hacerlo. Ahora, hablando del psicoanálisis, ¿qué cantidad se considera, o no sé si exista esa medición como tal, pero qué cantidad del inconsciente se manifiesta en nuestra conciencia, en nuestra vida cotidiana? bueno, mira, hay científicos, por ejemplo, ahorita como el doctor Joe Dispenza o el doctor Bruce Lipton, que en la actualidad dicen casi hasta el 97%, te diré. 97. Sí, Wow. algunos dicen 93, pues, pero yo te diría que varía de ese tipo de porcentaje. Estamos determinados por el inconsciente. Entonces, si no trabajamos, si no lo escuchamos, si no lo miramos, pues estamos divididos, ¿no? Que eso era lo que decía Freud. Por un lado va una voz y por otro lado va otra, y es lo que después encontramos, ¿no? Como lo que debes encontrar tú en la clínica, encuentras a una persona que está dividida y está conflictuada. ¿Por qué? Porque su interior quiere una cosa, pero conscientemente quiere otra cosa. Por ejemplo, mira, en el tema de la comida que tú trajiste, esto de Sí, comer, ha pasado de encontrarme con pacientes que estamos trabajando y suponte que la demanda que viene a consulta es que quiero bajar de peso, quiero adelgazar. Bueno, empiezo a indagar por qué, ¿sí? Y trabajando con la Asociación Libre, que es esto, habla de lo que se te ocurra, sin censura, de repente le sale, si un fallido, y dice, no quiero engordar. ok. No, 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 pero quería adelgazar, no, lo que quiero decir es que quería adelgazar y se empieza a deshacer, ¿no? A desmentir. Entonces, ahí está el profesional para pesquisar. No, no, pero espérame, vamos a detenernos. Dijiste que querías engordar, ¿por qué? No, pero yo nunca dije eso, si yo lo que quería era adelgazar, jamás pensé en la vida.
cuando bajo esa resistencia y le digo, no te preocupes, vamos a trabajar con esto, vamos a ver a qué nos lleva, es una hipótesis, ¿a qué nos lleva? Y cuando empezamos a descubrir, bueno, hay una parte interna, que es el inconsciente, que quiere engordar, no quiere adelgazar. Y Claro. por algo es, y ahí descubrimos por qué quiere engordar. ¿Para qué quiere engordar? ¿Te das cuenta? Entonces es una persona dividida, ¿sí? Entre este niño interior, podemos decir, que está herido y que quiere determinadas cosas, lo que quiere el cuerpo, que es satisfacer de forma inmediata los instintos, ¿sí? Y que quiere alejarse del dolor, y versus la conciencia que quiere otra cosa, porque tiene que ver con la moralidad, con el contacto con el super yo, con la sociedad y la religión y cantidad de otros mandatos. No, es increíble, o sea, nunca me imaginé que fuera tanto, Sí, ¿no? O sea, casi todo sí. lo lleva a cabo el inconsciente, desde el inconsciente. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Karina nos está preguntando, no tengo muchos recuerdos de cuando era niña, ¿es normal? ¿A partir de cuándo es normal recordar? Bueno, Cari, primero que todo, qué gusto verte, te mando un beso enorme. Cari está en Argentina, así que le mando un beso enorme y muchas gracias por la pregunta. Mira, primero que todo, dejaría un poquito de lado lo que es normal y anormal, porque esto varía, es muy subjetivo. A mí me gusta hablar de lo que puede ser sano o lo que no lo es, o lo que lleva a la vida y lo que lleva a la destrucción. Entonces, mira, en este sentido, puede pasar, ¿sí? Que no recuerdes, ¿sí? Que no haya muchos recuerdos de niña, y esto tiene que ver con resistencia, hay una parte tuya que son estos mecanismos de defensa que no dejan que esos recuerdos vengan, ¿sí? A tu mente y vengan a la conciencia, porque algo debe haber ahí. Cuando digo algo debe haber, es porque debe haber un dolor ahí. Ahora, Cari, tampoco es que vamos a recordar todo. Y hay algo muy importante en relación al recuerdo, y que también lo hablan los científicos, es que el recuerdo es mitad o más, ¿sí? Fantasía y mitad de lo que pasó, del hecho en sí. Es decir, de lo que pudo haber pasado, ¿sí? En tu infancia vamos a poner un evento en particular, pero de ese evento en particular, lo más importante, te diré, es toda la interpretación, lo que tú pudiste crear, esa fantasía que se crea de ese hecho en sí. Entonces, que no recuerdes, ¿sí? Puede ser, repito, porque hay resistencia, debe haber dolor ahí en algunos de esos eventos o en todos esos eventos, pero esto se puede trabajar, no te preocupes, que esto en un análisis o con un profesional que quiera indagar y quiera ir, que te apoye, te acompañe a ir más allá en tu interior, tú sabes muy bien, Rubén, que se puede empezar a recordar. Esto, por ejemplo, la hipnosis clínica es una herramienta para ayudar a recordar al paciente, y te aseguro que funciona, porque me he encontrado con recuerdos de pacientes que trabajando que ellos se sorprenden y dicen, no lo puedo creer, en mi vida me había acordado de esto y esto me pasó. O de cosas que, por ejemplo, me ha pasado con una paciente que esto me llamó mucho la atención. Llegó llegó por otro tema, Sí, pero llega porque, fíjate, en un 8 de marzo, que aquí se festeja, bueno, sí, el Día de la Mujer, la mujer. entonces fue un momento donde estaban saliendo muchas mujeres, se hablaba mucho del acoso y el abuso sexual. Ella ve algo en la televisión y viene a consultar porque eso le angustia mucho, y empieza a dudar, no sé si esto me pasó a mí. Ok. Y se negaba completamente, se negaba en esto que respondo un poquito a Karen, no podía recordar, no podía, y tuvo que hacer mucho trabajo porque había muchísima resistencia, hasta que recuerda que no solo había uno, sino había 3 abusos, Tres. ¿sí? Y de familiares. Entonces, claro, era tan doloroso para ella, tan inaceptable para su conciencia, que jamás lo había recordado hasta los 25 años de edad. ¿Vamos? Ok. Entonces, bueno, pero quédate tranquila, Cari, que sí se puede trabajar, aunque no lo recuerdes, sí se puede realizar un trabajo de ir pesquisando, ¿sí? Esos recuerdos para que te lleven justamente al momento, a la escena, ¿no? Vívida para ti, que algo afectó. Sí, gracias por la respuesta. Gracias, Cari, por participar. Tenemos otra pregunta de si el tratamiento de trastornos por la depresión desde Ay, Rubén, un favor, se cortó un poquito, corazón. No escuché bien la pregunta, ¿me la sí, puedes repetir? claro, con todo gusto.
¿Cómo se aborda el tratamiento de trastornos como la ansiedad o la depresión desde la perspectiva psicoanalítica? Ay, pero es que no escuché la primera parte porque se cortó un poquito la comunicación. ¿Me la Oh, podrás repetir, por claro favor? que sí. Gracias. Párame si no lo escuchas. Sí. ¿Cómo se aborda el tratamiento? ¿Cómo es un tratamiento sobre un trastorno como la ansiedad o la depresión? Bueno, mira, primero que todo, gracias por la pregunta a la persona que está preguntando, pero son dos condiciones diferentes, ¿sí? Sí, La ansiedad y la depresión. Entonces, bueno, es un poquito complejo. Si lo diría de una forma un poco más rápida, aquí en este live diría, en principio, la ansiedad es un cuadro, ¿sí? Que como tal puede estar en diferentes patologías o estructuras psíquicas, ¿sí? No es como una estructura psíquica en particular, al igual que la depresión, es decir, lo miro como un síntoma, ¿sí? A ambos. Aunque luego se pueden producir, se pueden generar de forma crónica, sí, ¿estamos? Pero en el caso de la ansiedad, tiene que ver mucho con la anticipación. La ansiedad, primero que todo, es una emoción. Y como toda emoción, tiene una parte adaptativa, ¿sí? Entonces, todos necesitamos tener un poquitito de ansiedad. Esto que a veces escucho yo, que se ha puesto muy de moda. Sin miedo, sin ansiedad, vivir sin... Ya, yo digo, bueno, es un robot porque no va a vivir la persona con las emociones. claro. Son emociones necesarias y tenemos que tenerlas, ¿no? Para adaptarnos. Porque, por ejemplo, Rubén, si yo te digo, mañana avisan que hay una alerta sísmica aquí en México que suele haber, ¿no? Y que puede temblar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tuviera la ansiedad de forma adaptativa, ay, no pasa nada, no tengo Sí, no, problema, no busco nada, no armo mi maletita. No, lo que me ayuda, ¿sí? Esa parte adaptativa de la ansiedad va a ser anticiparme a ese evento. ¿Estamos? Ahora, cuando es muy abrumadora, ¿sí? Aparece de manera muy disruptiva y de manera muy intensa, entonces estamos hablando de una ansiedad y sí que es patológica, porque genera muchísimos síntomas en el paciente. Entonces, en este caso, primero que todo, bueno, depende cómo llegue el paciente. Si llega en estado de urgencia, primero hay que atender ese estado de urgencia, ¿sí? Es como atender casi una urgencia de cualquier otra afección, como Dios. claro, exactamente. Entonces, una vez que la persona esté calma, ahí sí podemos empezar a hablar, que era lo que hacía Freud, ¿no? Empezar a hablar del síntoma. Bueno, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Sí? Y ahí la persona puede empezar a hablar y empezar a decir algo sobre eso que le pasa. Porque eso va a hablar y tiene que ver con su propia historia, con sus propias vivencias. ¿Estamos? Claro. Eso justamente es lo que descubre Freud. Entonces la ansiedad la abordaría primero por ahí y tiene que ver muchas veces con un sentido de insuficiencia de la... Yo te diría más bien, en todas las veces, tiene que ver en el fondo, si en el interior de una persona, con el sentimiento de insuficiencia de una persona, de no haberse sentido suficiente, no haberse sentido suficiente para la mamá, para el papá, para los hermanos, para la familia, y después eso se traslada, ¿no? A la pareja, al trabajo, a los amigos. Sí. Mira, justamente de esto en la película Intensamente 2, donde la emoción real, bueno, la Spoiler. emoción protagonista, sí, que, bueno, espero no contar mucho, pero sí que es interesante esto de ansiedad, que es la emoción protagónica, Sí, es justamente aparece porque la protagonista Rayleigh, primero que está creciendo, empieza a entrar en la pubertad, es genial, miren la escena porque es genial cuando se toca el botoncito de la pubertad, y luego claro, empieza a aparecer un montón de pulsiones en el cuerpo que la persona no puede, que la niña no puede controlar todavía, esta niña que está pasando a la pubertad, ¿sí? Y entonces todo esto no sabe, no puede hacer con eso, y detrás de eso después empieza a ver justamente cuando le da un ataque de ansiedad, sí. empieza a reconocer en ella que pensaba que iba a fallar, tenía un terror a fallar a los demás, que es este terror, que yo digo, este miedo a ser insuficiente. Entonces, la ansiedad la abordaría por este lado y después todo el camino del recorrido en el caso por caso con el paciente en Claro. particular, porque estoy hablando de una generalidad, ¿sí? Hay heridas de abandono también, en general, que eso causa mucha ansiedad, el no haber tenido, depende también de la infancia, las vivencias justamente infantiles de cada persona. Hay personas que han sido abandonadas, ¿sí? Hay personas que se han sentido abandonadas, aunque las personas estuvieran físicamente ahí,
Entonces, depende de lo que hayan vivido. Hay personas que no han tenido condiciones óptimas, ¿sí? Estas condiciones de seguridad en la infancia. Entonces, bueno, esto causa mucha ansiedad, ¿sí? Claro. Y en el caso de la depresión es un cuadro difícil, porque la persona está completamente negativa. Uno le puede decir, ¿no? Y hasta los amigos pasan en el entorno. Bueno, fíjate, hoy salió el sol. No, salió el sol, qué porquería, ¿por qué salió el sol? Porque me está quemando, hace mucho calor. Bueno, que si llueve, mira, vamos a hacer algo, vamos a jugar en la lluvia. No, me voy a mojar, o sea, está todo el tiempo negativa, no hay manera de sacarlo. Yo digo, es como si le instaló la nubecita negra arriba y no hay Sí. manera de sacarlo de ahí. Entonces, en el fondo, primero hay una gran resistencia a aceptar el dolor, a ir a la falta. Cuando digo a la falta es a ir al dolor. Hay una gran resistencia, un dolor muy grande en la persona, hasta te diría muchas veces inconsciente, que ni siquiera lo sabe, si lo hace consciente, pero es un dolor tan grande porque cree que no va a poder, pero se ha resistido tanto a ese dolor que ha creado cantidades diría, estrategias, ¿sí? Que terminan siendo sufrientes para esa persona. Entonces hay una gran resistencia a ir hacia el dolor y sobre todo, Rubén, te diría, hay algo único en la depresión que es esto, un gran odio hacia... Pero cuando uno empieza a trabajar y empieza a bajar la resistencia, empieza a acompañar al paciente para que vaya justamente al gran odio que lo tiene atado y es un odio enorme consigo mismo. Ah, excelente, gracias por la respuesta. Tenemos muchas preguntas, nada más que tenemos poco tiempo. Yo Pero estoy bueno, ay, dispuestísima. excelente, gracias. Hay una pregunta que me han hecho también muchas personas, Sí, la verdad. Es sí, el tema de pareja, sí. ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nuestra inconsciencia es la que decide con quién estamos? O sea, ¿nosotros realmente escogemos conscientemente a nuestra pareja? O... A ver, cuéntanos. Lamento decirles que no, no, escogemos inconscientemente. Ok, Sí. La pareja, yo diría, es otro tema, es el tema. sí, Porque estar en pareja implica estar en el proceso de uno. Es decir, esto es a mí, yo cuando lo escuché y lo empecé a mirar de esta manera, me llamó mucho la atención, me choqueó y dije, es cierto y lo compruebo en la clínica. Estar en pareja es estar, es decir, con el que estoy en pareja, mujer, hombre, quien fuera que estoy en pareja, estoy con mi propio proceso. Es decir, quien estoy escogiendo en ese momento es alguien, ¿no? Que me recuerda a mí en mi inconsciente por un montón de cuestiones, pero tiene que ver con lo que tenga que trabajar yo en este momento en pareja. Entonces, muchas veces uno se queja, ¿no? Vienen, por ejemplo, las parejas en general a terapia porque se quejan, no, si no quiero estar, no, quise el otro. Bueno, te digo, lo escogiste al otro porque tiene que ver con tu proceso, sí. porque algo este otro tiene de ti. Entonces, efectivamente estamos condicionados, diría, determinados inconscientemente para escoger la pareja, no escoger de forma... además, siempre hay un rasgo, que esto también los invito a la gente que está mirando, a la comunidad, que empiecen a pensar qué rasgo en particular se repite, si en los patrones que van eligiendo de pareja, se repite. Por ejemplo, a veces yo le pregunto y es, ay, que las manos, los ojos, la mirada, la voz, siempre hay un rasgo muy particular. Y ese rasgo muy particular está determinado inconscientemente y tiene que ver con algo, que si cómo me hablaba mi abuelo cuando era niña, cómo me hablaba mi mamá, cómo le hablaba mi mamá, mi papá, algo de eso sí que quedó ahí permeando, que se permeó en el inconsciente. ¿Estamos? Y de ahí también una de las cosas que escogemos en el otro es lo que quiero para mí y no soy. Entonces muchas veces escogemos eso que yo quiero ser, pero no soy, lo quiero escoger en el otro. Y en general lo que encuentro en las parejas es que escogemos por necesidad. Hay dos Por diferentes tipos de... Sí, mira, hay dos formas de elegir una pareja, por necesidad o por deseo, ¿sí? ok, Por necesidad tiene que ver con justamente lo que hablamos, estos niños heridos que somos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo siento que a mí no me, yo interpreto, yo vivo de esta manera, que yo no fui querida cuando era niña, quiero que el otro, si voy a elegir a un otro, porque lo necesito para que me quiera.
Ok. ¿Estamos? Entonces estoy eligiendo por necesidad. Sí. Ahí van a haber problemas. Si quiero, si sentí que no fui reconocido, esto pasa mucho en los hombres, en mujeres también, pero en la Más mayoría de de los... los hombres, el tema del reconocimiento, de no ser reconocidos, voy a elegir a este otro ¿para qué? Para que me reconozca. Si quiero que me reconozca. Pero nunca va a ser suficiente igual. ¿Por qué? Porque el otro no te lo puede dar. Porque tiene que ver con lo que te pasó y tiene que ver con trabajar eso que te pasó para poder sanarlo. Entonces, ¿cómo sería elegir por deseo? Bueno, justamente esto, trabajar con las carencias de uno, con las faltas de uno, asumirse como tal, asumirse en falta y a partir de ahí poder decir, ¿no? Bueno, yo soy feliz en lo que sea para cada persona ser feliz. Pero yo soy feliz, yo estoy contenta conmigo, con mis debilidades, con mis fortalezas, asumo mis oscuridades, también mi parte luminosa y no necesito al otro para que me quiera a mí, para yo sentirme querida. Si no necesito a ese otro para que me reconozca y entonces yo sentirme plena. No, eso lo voy trabajando en mí y a partir de ahí sí puedo elegir por deseo a otra persona para que me acompañe en ese recorrido y ambos podamos crecer en ese camino. Y Claro. eso puede ser mucho más grande, por supuesto, que uno se enriquece en pareja. Entonces, estás hablando aquí de un trabajo previo, porque estás de acuerdo que estamos eligiendo y luego ya que elegimos tratamos de solucionar las Sí, cosas. sí. No hacemos un trabajo previo. No, no, no damos espacio incluso No, no lo de damos. terminar con una pareja y empezar con la otra. Yo siempre digo, ahí sí, en general de los pocos consejos que puedo dar con un paciente, me refiero, tú sabes, porque llevas al paciente para que pueda encontrar sus propias respuestas y te aseguro que las tiene, ¿sí? Y si no, se van construyendo en el camino, pero de las pocas cosas que puedo decir a veces tajantes son, no escojan una pareja, si recién terminaron con una pareja, no vayan a meterse en otra, se van a meter en otro Ok. problema. Si van a seguir repitiendo algo, están tapando algo, ¿por qué? Porque después de esa pérdida se necesita pasar por el proceso de duelo. Y si no Sí. se pasa por eso, ese proceso de duelo no se sana. Entonces viene a llenarse otra vez, lo que dice, ¿no? Esta frase, un clavo saca otro clavo. Mentira. Eso va a traer problemas. Ok, bueno, pues gracias. No, lo pusiste bastante Sí, claro, y creo que, sobre todo, mira, por ejemplo, donde tú naciste, ¿no? En Argentina, sí, hay una cultura y creo que tienen también, no sé si es su inconsciente también, pero el tema de que les encanta, ¿no? La psicoterapia. O sí. sea, creo que El toda la psicoanálisis, sí. psicoanálisis Sí, les encanta, ¿no? sí. Ahora, van al psicoanalista, pero aquí en México hay una, o sea, la gente no va Sí. con los psicólogos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú, por qué crees que somos así en México? Bueno, mira, yo quiero cambiar un poquito esa Ok, idea porque es muy cierto lo que dice Rubén. Sin embargo, a raíz de la pandemia, claro, no tenemos que esperar una pandemia, claro, ¿sí? En general los seres humanos esperamos eso, ¿no? Algo tan fuerte que nos movilice para entonces poder ir y pedir ayuda. Pero bueno, así fue en la pandemia, ¿sí? Puedo decir, gracias a la pandemia, sí hubo muchas personas, un auge, yo diría, de personas que empezaron a pedir ayuda y a buscar estos espacios donde uno puede hablar y empezar a decir cómo se siente y qué le está pasando. Entonces yo creo, ¿sí? En lo particular y por lo que veo en otros colegas, que a partir de la pandemia eso ha venido cambiando. Ahora, claro, son diferentes culturas, ¿sí? La cultura argentina tiene sus particularidades, somos también muy complejos y nos gusta andar y somos a veces, hasta a veces yo diría muy conflictivos en algunas cosas, pero bueno, también las tradiciones, ¿sí? Grandes psicoanalistas a Argentina justamente a 1950, 1960, por eso, bueno, y de ahí se ha construido el psicoanálisis en Argentina, entonces tiene muchas raíces en ese sentido y en México no. Al estar con Estados Unidos tiene una gran influencia de lo que después fue la psicología del yo, que en vez de ocuparse en el inconsciente se ocupa más de la conciencia, del yo, vamos a poner, ¿no? Este del sí. self, que se empezó a llamar. Entonces tiene otras influencias México, ¿sí? En relación a trabajar más entonces con el aquí y ahora, que está muy bien, yo estoy de acuerdo, ¿sí? A ver, hay técnicas para cada tipo de paciente, digo yo.
como lo mencionaba antes, no todos los pacientes están dispuestos a andar en su interior y a ir en lo profundo y incomodarse, ¿sí? Hay otros pacientes que quieren eso y otros que quieren trabajar con el aquí y ahora, no quieren meterse con otras cosas, a pesar de que van a estar colándose, por supuesto, pero bueno, que quieren tener ciertas estrategias, ¿sí? Aprender ciertas estrategias para su actualidad y para crear otro futuro. ¿Estamos? Entonces, creo que ha tenido que ver mucho en México también con la influencia. Y por otro lado, lo que yo he encontrado, que ahora está saliendo, afortunadamente, ahora y hace bastante tiempo, del tiempo que yo llevo aquí en México, y tú lo sabes mucho mejor que yo, había mucha represión, ¿no? Mucha represión también de hablar de la sexualidad. Por ejemplo, hay cosas que en Argentina quizás no se censuran, hay otras que sí, no voy a decir que no, por supuesto, pero aquí ves y hay cosas que se siguen censurando, ¿no? Y hablar de sexo a veces pareciera que es hablar, no sé, es tabú, ¿sí? Se sigue censurando. Entonces creo que había una represión muy grande que afortunadamente se va derribando. Entonces yo creo que la gente está mucho más abierta. Gracias por eso. Ahora, voy a hacer otra pregunta de nuestro público. Dice, ¿en qué medida crees que el contexto cultural y social influye en el psicoanálisis? ¿Crees que influye o son datos? Ahí se cortó, corazón, se cortó un poquito, Rubén. Ok. ¿Qué me preguntan? ¿Y el contexto cultural y social influye en el psicoanálisis, en la formación de la personalidad? ¿En el psicoanálisis o en la formación de la personalidad? O ambas preguntas. Bueno, aquí vamos porque sí hubo como que son dos preguntas en una, ¿no? Sí. Sí, primero, vamos a poner el contexto social y cultural influyen en la personalidad, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo influye en el psicoanálisis? Muchísimo. El psicoanálisis es una teoría y un método, ¿sí? Una práctica clínica que está en constante, yo diría, en constante crecimiento y está todo el tiempo recibiendo, ¿no? Del contexto, ¿sí? De la época y de lo que va pasando, está estimulándose todo el tiempo por el contexto y esto va haciendo que se vaya modificando. Un ejemplo de esto te lo puedo dar, por ejemplo, cuando se suscitó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y empezaba a estar todo este auge psicoanalítico, lo invitan a Freud a Estados Unidos y empezaron a ver las bondades del psicoanálisis y empezaron entonces a utilizar el método psicoanalítico para tratar a los soldados que venían de la guerra. Claro. ¿Sí? Para lo que se llama los eventos postraumáticos, ¿sí? O un trauma, un complejo postraumático, ¿sí? Por ejemplo, en los soldados. Entonces, fíjate cómo la época en ese momento, el contexto social, ¿sí? Histórico que se estaba viviendo, claro que afectaba al psicoanálisis y el psicoanálisis se fue enriqueciendo con estas prácticas. Entonces, por supuesto que sí, yo creo que es de los dos lados, todo el tiempo se está nutriendo. Sí, gracias. Y va cambiando por supuesto porque las estructuras clínicas se van modificando y van cambiando. Sí, la sociedad se mueve, ¿no? Y cambia. Ahora, claro. Esto es para los estudiantes de psicología, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que querías estudiar psicoanálisis y no cognitivo-conductual o gestal o alguna otra? ¿Cómo podrías tú dar algún consejo para el estudiante de psicología para que sepa hacia dónde ir, ¿no? ¿Qué especializarse? Bueno, son dos preguntas. Voy a partir por la primera. La primera tiene que ver con algo muy personal. Yo siempre digo, el psicoanálisis me salvó la vida y lo voy a seguir sosteniendo. Vengo de una familia con, vamos a poner, mucha problemática, sí, en la infancia, con muchas cuestiones muy fuertes, abusos y demás. Entonces,
cuando yo no podía ponerle nombre a nada de eso. Para mí eso era lo normal, ¿no? Lo que uno vive en la familia siempre es normal, ese es su mundo y esa es su realidad. Sí, Cuando yo empiezo a crecer y empiezo a entrar en la universidad de psicología, bueno, ¿por qué empiezo a estudiar psicología? Siempre tuve como esto de querer acompañar a la gente, siempre trabajaba desde cuando era chiquita. Estaba en contacto con gente y si veía si podía ayudar a otros niños, si podía acompañarlos, si veía a alguien que no podía y yo de todos iba con ese que no podía. Tuve eso, tengo eso, ¿no? Con lo que nací, todos tenemos ciertos dones, creo, ¿no? Y eso es algo, bueno, pero dije, quiero tener unos fundamentos, ¿sí? Más fuertes para entonces hacerlo de otro lugar, poder acompañar a las personas de otro lugar. Pero cuando empiezo a estudiar en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que digamos en gran parte, por lo menos en ese momento, era de corriente psicoanalítica, y empiezo a leer Freud, yo ahí me enamoro digo ahora, ¿no? Pero cuando empiezo a ver eso, empiezo a descubrir que él hablaba y empezaba a hablar de los abusos, de las vivencias infantiles, de todo lo que pasaba en la infancia, y él empezó a poner nombre a lo que a mí me había pasado y que todavía no había podido nombrar. ok. Eso fue, para mí fue un parteaguas en mi vida, por eso yo digo el psicoanálisis me salvó la vida. Y a partir de ahí entonces empiezo a buscar en psicoanalista y realizo todo mi psicoanálisis, después lo continué con un gran psicoanalista de aquí en México que lo amo, que es Jaime González, y yo, bueno, ya ahorita no estoy en análisis, voy cuando necesito, pero 25 años de recorrido psicoanalítico, prácticamente mi propio análisis personal, y donde he empezado a poner palabras, cuando yo empiezo la primera vez, empezar a nombrar lo que pasaba, decir, fue un abuso, no sabía que era un abuso, ¿te das cuenta? Entonces Sí, yo siempre digo, el psicoanálisis me salvó la vida. Después, para los estudiantes sobre qué corriente, bueno, yo diría primero que se vayan ellos mismos, que se pregunten en su interior desde qué lugar les gustaría acompañar a una persona. Entonces, ¿y qué es lo que pueden? Porque esto es muy importante, Rubén. ¿Qué es lo sí, que quieren? ¿No? Ay, sí, quiero ayudar a la persona. Perfecto. De eso que quieres, ¿qué es lo que puedes? ¿Sí? claro. Porque no es lo mismo, querer no es poder. Entonces, tienen que ser bien conscientes de esto. Sí, quizá quiero y quiero andar en estas cosas. Bueno, te va a traer, tiene todo un costo. Ambos, todo tiene un costo. Toda la elección en la vida tiene un costo. Claro. Entonces, que sean conscientes también de cuál va a ser el costo. ¿Sí? Si estudio por este lado, ¿cuál es el costo? No estoy hablando solo de lo económico, por supuesto. ¿Cuál va a ser el otro costo? ¿Sí? Si estudio otra rama y cuál es el costo que están dispuestos a pagar, Claro. ¿sí? Si ese costo están dispuestos a pagar o no. Pero los invitaría a que conecten primero consigo mismos y desde ahí vean qué es lo que quieren, qué es lo que pueden y si están dispuestos a pagar ese costo y que no se casen con la idea solo de una técnica. Yo no me dedico solamente al psicoanálisis, yo trabajo con otras técnicas, como una caja de herramientas, ¿sí? Claro. Y voy utilizando diferentes técnicas que fui aprendiendo de otro tipo de teorías, ¿sí? Y que voy introduciendo con los pacientes y que me van funcionando. Entonces, no se casen con la idea, lo digo porque yo sí lo hice y en un momento tiene que pasar un momento, es como el enamoramiento, ¿no? Claro. Como la pareja, tiene que pasar esto, que sí es, y él lo puede todo. Y después tiene que bajar ese enamoramiento y uno tiene que verse con lo real, ¿sí? Y ir más allá de los prejuicios, ¿sí? Y no casarse con algo que eso es y no existe nada más, como me pasó a mí muchos años y al final me cerré de conocer quizá otras prácticas que eran muy valiosas. Bueno, ahora estoy mucho más abierta, por supuesto. Claro. Ahora, ¿tienes todavía tiempo? ¿Cuánto Sí, tenemos? claro, Sí. tengo tiempo, sí. Excelente. Sí. Lo que pasa es que hay muchas Ay, preguntas y qué también bueno. invitaría a las personas que nos están viendo, están escuchando esta plática, si fueran tan amables o si tienen alguna pregunta. Aquí Mariela, la verdad es que es súper, súper generosa y está contestando todo, ¿no? Gracias. Ahora, vamos a hablar aquí. Dice, ¿cómo ha evolucionado el psicoanálisis a lo largo de los años? ¿Y qué cambios recientes consideras más significativos en el cambio, en el campo, perdón? Eh, ¿Me repite la primera cómo ha evolucionado en El los... psicoanálisis Sí. a lo largo de los años. Bueno, creo que es una gran pregunta. Creo que va evolucionando en la medida que se va tratando de adaptar a esto que mencionaba, ¿no? A la época y el entorno.
creo que el psicoanálisis ha ido evolucionando, por ejemplo, en esto de que se viene llamando un poco la caída del padre, estas instituciones, ¿no? De las grandes instituciones, de lo que tú decías, y empiezan a decaer estas grandes instituciones, están empezando a resquebrajar, ¿no? Un montón de paradigmas en este momento, tú sabes que hay como una crisis de paradigmas en este momento de ya el doctor no es el gran, el que sabe todo, ¿no? El Claro. gobierno no es el todo el que sabe, ¿no? Estos totalitarismos quizá, o estas miradas absolutistas, entonces creo que con la caída del padre, de estas instituciones, hay un poco de la caída de la función paterna, y esto ha hecho que el psicoanálisis tenga que adaptarse e ir evolucionando para trabajar con esto, con estas cuestiones, con estas problemáticas. Ahora, si viviera en esta época Freud, Sí, ¿no? Que estuviera, porque ya no es lo mismo, ¿no? no, Vamos a hablar de contextos, ¿no? Por ejemplo, Freud, ¿no? Saliendo de la época victoriana, claro, sí, bastante reprimida, sí, ¿no? sí. Ahora, él en el contexto utilizaba algunas cosas que ahora pues son un horror, ¿no? Por ejemplo, él usaba algunas drogas, ¿no? Por ahí, Sí, la cocaína, cocaína, bueno, no sé si puede nombrar, a ver pues si nos censuran, a ver pero si no. bueno, espero que no. Con C, él la utilizó, la probó y la utilizó, y estuvo desde 1854 hasta 1857 realizando estudios e investigaciones, porque creía que podía servir para fines terapéuticos, pero abandona esto, y quiero ser clara en esto, ¿no? Para dejarle esta claridad a la gente, lo abandona porque considera que produce adicción. Entonces, por ahí no continúa. Sí, ¿Y tú qué pensarías, pero disculpa, sí, qué sí. pensarías en el hecho de que ahora se está promoviendo un poco el hecho de se están haciendo estudios sobre la psilocibina y sobre otros Sí, sí. sustancias? Eh, ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del psicoanálisis? Eh, mm, Creo que voy a entrar en un tema un poquito controversial. Si yo te lo digo de forma personal, yo creo que no hay que llegar a utilizar este tipo de estimulantes para poder llegar a estados alterados de conciencia. Creo que se puede llegar de una forma sana, sin tener que meterse nada, para decirlo de forma muy coloquial, y se puede llegar de la misma manera, pero claro, implica más trabajo, Rubén, era lo que hablábamos un poco antes. ¿Por qué? Porque tengo que indagar en mi interior. Por ejemplo, con una meditación, yo he llegado a estados, y tú también, con las meditaciones, con cierto tipo de meditaciones, uno puede llegar a estados alterados de conciencia que tienen el mismo efecto. Y te diría más, comprobado científicamente, hace poco justamente que participé en un evento con el doctor Joe Dispenza, él comprobó que tenían mayores efectos, ¿sí? Las meditaciones en los químicos que producen en la farmacia, que producen en el cuerpo, que la psilocibina. Entonces, se puede llegar sin meterse nada, solo que tiene más trabajo, ¿no? Implica más trabajo de uno. ¿Por qué? Porque para meditarse uno tiene que empezar a dominar su cuerpo, el cuerpo no va a querer, ya sabes, tiene que crear un hábito de esto, tiene que vencer lo que él llama pasar el río, no cruzar el río del cambio, porque en ese río uno tiene que entrar a su inconsciente y se las va a ver con esta oscuridad. Entonces, claro, tiene que trabajar, pero se va a lograr y con mayores beneficios. Esto te respondería. Mira, en el caso de la psilocibina, yo, por ejemplo, te puedo contar un caso particular de Por un favor. paciente, si no, no voy a generalizar, pero el caso particular de un paciente no es para todos los pacientes, y sí me encontré con una persona, con una profesional, que le prometió a este paciente que se iba a curar y a sanar, y ya sabes, ¿no? Iba a tener todo un mundo nuevo, no le prometió cantidad de cuestiones, y yo sabía que no era para él, yo se lo advertí, pero bueno, él quiso ir, quiso probarla, quiso estar. A los 2 días se estaba volviendo loco, ¿sí? Me llamó desesperado en estado de urgencia porque se estaba volviendo loco, porque él no estaba preparado para tomar eso. Entonces, si hay personas que deciden hacerlo, por favor, que primero consulten, y no con un profesional, consulten con varios, y que sepan que no es para todos. Estamos Claro. fuera del caso. Pero repito, se puede llegar a estados, ¿sí? A estados de plenitud y a estados donde se empieza a crear toda una farmacología en el cuerpo beneficiosa sin meterse nada.
Sí, gracias. Porque, mira, estamos en una sociedad y tú lo sabes que como queremos todo tan rápido, a Sí, veces sí, tomamos atajos aquí, sí, tomamos atajos sí, allá, sí, estamos viviendo en una hiperactividad también sí. cerebral increíble. O sea, nunca habíamos tenido tanto acceso a tantos datos en tan poco tiempo. Totalmente. Es una sobreestimulación. Sí. Exacto. ¿Qué provoca eso en las personas? Mucha ansiedad, por ejemplo, muchísima ansiedad en primer lugar y mucha frustración, Rubén. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora en las redes, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos a personas que, claro, todos suben el video de en el yate, Sí. tirando dólares para arriba, no sé qué, me siento fantástico y feliz. Entonces, todo eso, claro, es un recorte de esa realidad, una escena un poco actuada, ¿no? Para subir a una red, pero que en general las personas se lo creen y entonces, claro, ¿eso qué genera? Él lo tiene y yo no, él tiene eso y yo no, él pudo y yo no, y todo eso va generando muchísima frustración e impotencia. Y buscar Sí, justamente estas vías rápidas, que es lo que tú hablas. sí. ¿Cómo hago entonces para llegar allá ahorita? No, no, no. Sí, es como, es una realidad alterna, ¿no? El mundo de las redes sociales, la verdad. Ahora, hablando de otras cosas que nos estaban preguntando, Sí. ¿no? Es, ¿qué técnicas o métodos utilizas en un psicoanálisis, en una terapia para una persona? Bueno, es que ahí la pregunta es un poquito compleja, porque Ok, la voy a desmenuzar un poquito. ¿Por qué? Porque una cosa es el psicoanálisis y el único método del psicoanálisis es la asociación libre. Si ok. yo no podría decir, en un psicoanálisis estoy utilizando esto y estoy haciendo lo otro. Ahora, si yo trabajo de forma terapéutica con un paciente, ¿sí? Entonces yo utilizo el psicoanálisis, la escucha psicoanalítica, ¿sí? Para trabajar como base, digo yo, y después utilizo otras técnicas como, por ejemplo, constelaciones familiares, depende en lo que esté llegando con cada paciente en el proceso, porque esto es el caso por caso otra vez. Entonces, constelaciones familiares, hipnosis clínica, a veces trabajo también con las meditaciones, que es trabajar de forma cognitiva aquí y ahora y para construir en el futuro, con visualizaciones, con meditaciones visualizadas y de forma co-creativa. Entonces voy trabajando a veces con PNL, trabajo, sí. Entonces ahí sí quiero hacer una diferenciación. Yo no, sinceramente, a esta altura de mi vida, antes sí, ahora no, no me considero una psicoanalista estricta como tal, porque si no solo tendría que decir, me ocupo solo del método psicoanalítico, Claro. ¿sí? O solo utilizo ese método y no es así. Lo utilizo para algunos sí, para otros no. Ah, qué bueno que lo explicas. Digo, estábamos hablando de Freud, ¿no? Estamos hablando también de su legado. Y ahora, lo que pasa es que a Freud se le achacan un montón de cosas que a veces es post-freudiana, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, el tema de la envidia del pene, o sea, ¿estás de acuerdo tú en ese concepto de la mujer que envidia el pene? Eh, a ver, yo creo que Freud lo introduce que en la mujer se suscita este sentimiento más incrementado que en el hombre, que en el varón, y esto lo empieza a hablar sobre todo en teoría sexual infantil en 1905, cuando lo saca, cuando lo publica, que la envidia justamente es este sentimiento que está más presente en una mujer que en un hombre y tiene que ver, no es solo, es que cuando se dice el pene, ya entonces lo llevamos solamente a ese, para ponerlo mal y pronto diría, a ese aparato, ¿sí? Sexual o de reproducción sexual. Y no solo se limita a eso, se limita a todo lo simbólico que eso involucra, a algo que el otro tiene, que se ve y que yo no tengo y que me falta. ¿Sí? Entonces estamos hablando en lo profundo de la falta, más de que si él tiene pene, no tengo. Estamos, por eso, mal entendido, como creo que han malinterpretado muchos críticos, se quedaron en eso. Entonces vamos a poner el pene. No, tiene que ver con la falta, ¿sí? Con esta, y que después todo esto todo este tema de la falta lo va a ampliar mucho más Lacan sobre el tema
tema de la falta. Entonces tiene que ver más por ahí y toda esa falta lo que puede producir en el psiquismo de una persona. Y después también lo que él veía, por ejemplo, en una niña, a diferencia de un niño en relación a la envidia, que también la niña era más Sí. compleja porque tiene una vuelta más en el complejo de Edipo que lo que tiene el niño. Entonces, lo entendería más, lo miraría más por ese lado, más que Ok. quedarme solo fijada al miembro masculino. Sí, muy falocéntrico, ¿no? En ese sentido. Ahora, Ana Freud, su hija, es una figura, creo que súper relevante, ¿no? Sí, sí, En el sentido de, estudió mucho el desarrollo psicosexual de la niñez, sí, ¿no? sí. Eh, ¿crees, ¿Cómo crees que influye Ana ahora en el pensamiento moderno? Mira, justamente Ana Freud, cuando se van a Londres con Freud en 1938, porque la amenazan a ella, y los alemanes la amenazan y amenazan Viena, se van entonces a Londres y ella entonces hace todo un recorrido ahí, digamos, de vida y de forma terapéutica también. Pero se va a ocupar más de el yo, más que del inconsciente, vamos a poner Sí, más de la conciencia que del inconsciente. Entonces de ahí se derivan varias corrientes, ¿sí? Como por ejemplo la del self y otras más en relación al yo, que tienen que ver ahora, por ejemplo, en la actualidad, quizá con lo cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿sí? ok. Ahora, bueno, para terminar, para ya no hacerlo demasiado largo, pero muchas gracias por el Al tiempo que te... contrario, es un placer. Ha sido todo un placer, en verdad, esta experiencia, o sea, el hablar de Freud, de Sí. todas sus aportaciones, el ver cómo influye, ¿no? Todas estas situaciones que pasan en nuestra niñez y luego se vuelven, nos vuelven el adulto que tenemos, el inconsciente, o sea, para mí eso de que el inconsciente pues casi casi nos gobierna porque es el 90% o más, o Sí, sea, que sí. somos. Yo creo que invito a todos a que podamos acercarnos, en este caso a ti o a un terapeuta que sepa, ¿no? Sobre esto. Invitar a todos a que podamos nosotros modificar un poco en nuestra sociedad. Sé que nos están escuchando de otros países, gracias, y a los que nos escuchan de México, por favor vamos a acercarnos más a los psicólogos, vamos a acercarnos a tener una sanidad mental, o sea, no solo es ir con el médico, sino también es ir con el psicólogo, porque nuestra mente determina pues todo realmente. Sí, sí, sí. Ahora, si alguien quiere contactarte a ti, ¿cómo lo puede hacer? Ah, ¿Y qué, claro. ¿Qué, qué fue lo último que me dijiste, perdón? qué herramientas tienes? Ya hablaste de algunas constelaciones y otro tipo de cosas, pero ya para condensarlo en el final de Claro, claro. este... Claro, con mucho gusto. Mira, se pueden comunicar por Doctoralia, me pueden buscar ahí Mariela Pedotti, psicóloga Mariela Pedotti, también en Instagram y en YouTube. Pueden seguir mi canal, psicóloga Mariela Pedotti. Eh, También tengo una página que los invito a conectarse, a registrarse, sesionesparaalalma.com. Ahí se registran, van a recibir de regalo una meditación guiada y hay recursos gratis también ahí para descargar y hay entrevistas. Y ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto y trabajo en la actualidad no solo, como mencionaba, con el psicoanálisis, sino también con constelaciones familiares, con hipnosis clínica, con terapia cuántica, soy facilitadora también de la técnica de Ho'oponopono. Entonces trabajo con diferentes técnicas para ir acompañando al paciente. Mira, hay algo que yo aprendí, Rubén, y se los quiero compartir a todos y sobre todo a los chicos que están estudiando, porque bueno, me toca en el corazón, estuvimos ahí en algún momento, estuve ahí. Entonces, a los estudiantes, es que más allá de la teoría y de la técnica, lo más importante, ¿sí? Es el vínculo que puedan generar con el paciente. Y esto es un trabajo de uno, ¿eh? Y no te lo va a dar todo la teoría y no te lo va a dar toda la técnica.
técnica, es el proceso por el que tiene que pasar cada uno. Entonces, sí o sí, también los invito a que todos los estudiantes tienen que ir con un psicólogo, con un psicoanalista, con el profesional que más a ellos les resuene, pero tienen que hacerlo porque tienen que vivir esa experiencia, si no, ¿cómo van a poder acompañar a los pacientes? Y he escuchado varias veces, yo no necesito terapia porque total lo leo a Freud. No, esto no es correcto. Entonces, Freud mismo lo decía y Lacan también. Entonces, pero sobre todo recalcar esto, Rubén, más allá de la teoría y de la técnica, no se casen tanto con eso, sí que eso es lo único, porque se van a perder del vínculo que necesitan construir con un paciente. La voz que hay ahí, la presencia, esto que tú mismo haces en tus terapias, la presencia, el estar con el otro, el estar ahí para que el otro se pueda alojar, para que pueda expresar sus emociones, para que pueda canalizar eso que viene a decir, ¿no? O que ha estado callado tanto tiempo y tan silenciado y tú le permites con ese estar y esa presencia. Entonces, eso es lo más importante. Hay un dolor y el paciente quiere ver el resultado. El paciente no te va a estar preguntando mucho. Hay algunos que sí, por curiosos y demás. Pero en general no. Lo que quieren es el resultado. Entonces, lo más importante es que construyan ese vínculo con el paciente. Muchas gracias por estos consejos. La verdad es que sí nos ayudan bastante. Yo que estoy estudiando psicología, la verdad te lo agradezco muchísimo. Y también pues promover esta salud mental. Gracias por el tiempo que te has tomado. En verdad, por favor, síganla. Gracias. O sea, tiene artículos súper interesantes. Has escrito un libro. ¿Cómo se llama el libro que escribiste? 2 libros. Uno es Despierta tu alma y el otro es Las alas del perdón. Sí. Excelente. ¿Y los pueden conseguir por tu página? Sí, en la página, muchas gracias Rubén, lo pueden encontrar en la página y si no también en Amazon o en Kindle, la versión digital o también en Autores y Editores. Ahí tienen varias plataformas para poder encontrarlo, claro que sí. Excelente. Si no me escriben y por supuesto en soporte los podemos acompañar y asistir. Muchas gracias. Gracias, Mariela, en verdad ha sido todo un placer. Para mí también. Sí. Y gracias a todos los que se unieron, en verdad, por tomarse este tiempo. Ha sido una charla larga y bonita y enriquecedora y les agradezco mucho. Por favor, síganos, sigan este canal de Vida Plena, sí, por favor. Sí, que es un gran espacio. Muchas gracias. Es un espacio holístico, es un espacio donde confluyen también la ciencia, confluye también la espiritualidad. Y tratamos de ser muy holísticos en el sentido de cuerpo, alma, mente. Y te agradezco por este tiempo. Mariela, un abrazo. Al contrario, un abrazo fuerte, fuerte. Y gracias a todos los que se comunicaron, que estuvieron aquí con nosotros, porque esa es una forma, Rubén, de empezar, ¿sí? A abrirse puertas a ellos mismos, a su interior. Esto produce el cambio. Así que felicito a todas las personas que estuvieron aquí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar sobre terapia gestal. Interesante, estupendo. Sí. Los invitamos. Vamos a hacer la invitación. Es a mediodía. Y pues gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente día. Gracias, María. Muchas gracias. Un abrazo y bendiciones. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bye. Bye.